Sofía era el tipo de mujer que podía pasar desapercibida en cualquier sitio y, aun así, sostener un mundo entero con las manos. 30 y tantos, trabajo estable en un puesto administrativo donde siempre faltaba alguien y siempre urgía todo, vida sencilla, café recalentado, cuentas marcadas con resaltador y una obsesión casi tierna por dejar la cocina lista para mañana. Su matrimonio con Michael, visto desde afuera, parecía de esos tranquilos. Pocas peleas, rutina ordenada, fotos decentes en cumpleaños, el discurso correcto en reuniones familiares. Ella no vivía esperando grandes gestos, le bastaba con sentir que estaban del mismo lado. Por eso, cuando esa tarde de martes él llegó antes de lo normal, con la mirada fija en el piso y un silencio que no correspondía a la hora, Sofía sintió algo raro en el cuerpo, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. Ni siquiera fue un presentimiento claro, más bien una incomodidad, ese instinto que aparece cuando alguien está por empujarte a una vida que no elegiste. Michael dejó una carpeta sobre la mesa como si fuera un recibo cualquiera, y antes de que ella preguntara, abrió la puerta de nuevo. Entró Elizabeth, su madre, apoyada en el brazo de él. No era la Elizabeth que Sofía conocía, la mujer de perfume antiguo, uñas siempre arregladas y comentarios afilados envueltos en educación. Esa noche, Elizabeth parecía más pequeña dentro de su propia ropa, con un pañuelo mal atado que no lograba ocultar lo evidente, y una palidez que no era cansancio, era otra cosa, algo que asusta porque no se arregla con descanso. Tenía los ojos vidriosos, como si estuviera mirando un lugar que nadie más veía, y su mano temblaba apenas, no por fragilidad, sino por una tensión contenida. Michael lo dijo sin rodeos. Cáncer. Terminal. La palabra cayó en la sala como un vaso roto. Sofía se movió por reflejo, buscando una silla, agua, algo práctico para no derrumbarse. Y fue ahí cuando él soltó la segunda parte, como si fuera un detalle logístico. Lo habían elegido para una promoción y debía irse al extranjero un año. Era la oportunidad de su vida y además, según él, era la única manera de costear un tratamiento digno para su madre. Lo dijo con esa voz neutra de quien ya decidió por todos. Pero sus ojos no se quedaban quietos, y Sofía, sin entender todavía cómo, sintió que él ya estaba saliendo de la casa incluso antes de hacer la maleta, dejándole a ella, de golpe, una mujer que se estaba apagando y una responsabilidad que nadie le había preguntado si podía cargar. Los primeros días después de la partida de Michael fueron una mezcla confusa de automatismo y negación. Sofía seguía despertando a la misma hora, preparando 2 tazas de café aunque solo bebiera una, dejando la luz del pasillo encendida como si él fuera a volver tarde. Elizabeth ocupó el cuarto de visitas y con ella llegaron los sonidos nuevos de la casa, el pitido irregular del oxímetro, el arrastre lento de las pantuflas, la tos seca que cortaba el silencio de madrugada. Sofía aprendió rápido a medir medicamentos, a cambiar sábanas sin mover demasiado un cuerpo frágil, a distinguir cuándo el dolor era soportable y cuándo no. Nadie le enseñó nada. Fue aprendiendo a fuerza de errar, de pedir disculpas, de contener el llanto en el baño para que la otra no la oyera. El trabajo empezó a mirar su reloj con desconfianza. Llegadas tarde, salidas antes, llamadas urgentes desde el hospital. Y aún así, Sofía se decía que era temporal, que todo tenía un sentido.
que Miguel estaba sacrificándose allá afuera mientras ella sostenía el frente más difícil aquí adentro. Era una mentira pequeña, pero constante, de esas que uno repite para no desmoronarse. Con el paso de las semanas, la casa se transformó en un espacio suspendido en el tiempo. El olor a medicación reemplazó al del café, las noches dejaron de existir como descanso y se convirtieron en guardias silenciosas. Elizabeth hablaba poco, pero cuando lo hacía con una claridad que sorprendía. No pedía compasión, no se quejaba. Observaba a Sofía con una mezcla extraña de gratitud y algo más profundo, casi como si estuviera evaluando algo que solo ella veía. A veces le tomaba la mano sin decir nada, y ese gesto mínimo decía más que cualquier palabra. El dinero que Michael enviaba llegaba tarde y nunca alcanzaba. Facturas médicas, insumos, consultas privadas que no podían esperar. Sofía empezó a usar ahorros, luego tarjetas, luego excusas. Michael respondía mensajes con frases cortas, siempre cansado, siempre ocupado, siempre prometiendo que ya iba a mejorar. Y en medio de esa rutina agotadora, Sofía comenzó a notar un detalle que no sabía explicar. Elizabeth nunca preguntaba por su hijo, ni una sola vez, como si ya supiera algo que todavía no había sido dicho. El cuerpo de Sofía empezó a dar señales mucho antes de que su mente aceptara cualquier duda. Dolor constante en la espalda, manos temblorosas al sostener un vaso, pequeños vacíos de memoria que la obligaban a revisar 2 veces si ya había dado la medicación. Hubo noches en las que respondía correos del trabajo a las 3 de la madrugada, sentada en el suelo del pasillo, esperando que la respiración de Elizabeth volviera a un ritmo aceptable. En la oficina comenzaron a mirarla distinto. Nadie decía nada en voz alta, pero las tareas importantes dejaron de llegar y las urgencias ya no parecían tolerables. Aún así, Sofía insistía. Llevaba comida fría, se cambiaba de ropa en baños ajenos. Vivía con el teléfono en silencio. En cada llamada con Michael intentaba sonar firme, organizada, como si todo estuviera bajo control. Del otro lado, él parecía demasiado distante para alguien que aseguraba estar sacrificándose por la familia. Hablaba más de reuniones, hoteles y cansancio que de su propia madre. A Sofía le nacía una culpa incómoda por notar eso, como si desconfiar fuera una traición. Pero el silencio de Michael no era vacío, era pesado, selectivo y conveniente. Elizabeth, en cambio, lo veía todo. Había momentos en los que parecía más lúcida que nunca, especialmente cuando Sofía creía que nadie la observaba. Una tarde, mientras Sofía intentaba ordenar papeles médicos desparramados sobre la mesa, Elizabeth le pidió que se sentara. Con una voz sorprendentemente firme, le dijo que sabía distinguir cuándo alguien cuidaba por amor y cuándo lo hacía por obligación. No mencionó a Michael, no hizo falta. Habló en fragmentos, como quien deja pistas, elecciones equivocadas, silencios demasiado largos, hombres que aprenden temprano a huir cuando el peso de la responsabilidad se vuelve insoportable. Sofía escuchó sin interrumpir, sintiendo que algo se acomodaba dentro de ella, aunque todavía no pudiera ponerle nombre. Fue ahí donde nació un vínculo extraño, casi secreto, entre esas dos mujeres tan distintas. No era cariño simple ni gratitud, era complicidad, como si ambas estuvieran atravesando una verdad que aún no podía decirse en voz alta. Y sin darse cuenta,
Sofía dejó de esperar el regreso de Michael. Algo dentro de ella comenzaba a prepararse para resistir sin él, incluso antes de saber por qué. Con el paso de los meses, el mundo de Sofía se fue estrechando hasta quedar reducido a 3 lugares: la casa, el hospital y el trabajo. Las amistades dejaron de llamar, no por crueldad, sino porque la vida de alguien que cuida a un enfermo terminal se vuelve incómoda para quien no sabe qué decir. Las invitaciones se volvieron raras, después inexistentes. Sofía ya no tenía tiempo ni energía para explicar por qué estaba siempre cansada, por qué cancelaba a último momento, por qué parecía haberse apagado. Las cuentas se acumulaban en una carpeta marrón que ella evitaba abrir de noche, porque sabía que ahí no había soluciones, solo ansiedad. Vendió pequeños objetos sin importancia aparente, un reloj, una cadena antigua, y aprendió a estirar el dinero de formas humillantes. Michael enviaba transferencias irregulares, siempre con alguna excusa. Retrasos bancarios, gastos imprevistos, promesas de el próximo mes. Sofía empezó a notar que nunca hablaba de cifras concretas, nunca daba detalles reales. Era como si su vida allá fuera una sombra borrosa, imposible de tocar. Y, aún así, ella seguía creyendo, porque creer era menos doloroso que aceptar que estaba sola de verdad. Elizabeth empeoró lentamente, de una forma cruelmente metódica. No hubo un colapso dramático, sino una suma de pequeñas pérdidas, menos apetito, menos fuerza, menos palabras. Sofía aprendió a leer su respiración como un idioma propio, a distinguir cuándo el dolor estaba ganando terreno. En una madrugada especialmente dura, Elizabeth despertó sobresaltada y pidió agua. Cuando Sofía se la alcanzó, la sostuvo de la muñeca un segundo más de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que era real. Le agradeció, no con una frase grande, sino con algo simple, casi cotidiano: «No todos se quedan». Esa frase quedó flotando en el cuarto mucho después de que Elizabeth volviera a dormir. Fue en ese momento cuando Sofía sintió, por primera vez, una grieta real en la imagen de Michael. No como sospecha concreta, sino como intuición incómoda. Si su madre veía algo que ella no, tal vez había verdades que habían sido escondidas con demasiado cuidado, y esa idea, una vez instalada, ya no la dejó en paz. El cansancio dejó de ser algo físico y pasó a ocupar un lugar más profundo, difícil de explicar. Sofía ya no recordaba cuándo había sido la última vez que durmió sin sobresaltos o comió sin apuro. Vivía con la sensación constante de estar llegando tarde a todo, al trabajo, a la vida, incluso al propio dolor. Empezó a olvidar fechas simples, confundía días de la semana y, en algunos momentos, tenía la impresión de estar observándose desde fuera, como si no fuera ella quien sostenía aquel cuerpo cansado. Michael llamaba cada vez menos, y cuando lo hacía, su voz parecía venir de un lugar demasiado lejano, casi ajeno. Nunca preguntaba detalles reales sobre la evolución de su madre. Se limitaba a escuchar en silencio y luego desviaba la conversación. Sofía comenzó a notar que siempre era ella quien llenaba los vacíos, quien justificaba, quien sostenía la narrativa para que no se desmoronara. Y en ese esfuerzo constante por mantener todo en pie, algo dentro de ella empezó a endurecerse. No era rabia todavía, era una forma de lucidez incómoda, como si su cuerpo entendiera antes que su corazón. Hubo una noche en particular en la que
Sofía se sentó en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en la heladera, y se permitió llorar sin hacer ruido. No era un llanto desesperado, sino uno contenido, cansado, de esos que salen cuando ya no queda energía para sostener nada más. Pensó en cuántas personas atraviesan este tipo de soledad en silencio, cuidando, aguantando, cumpliendo, sin que nadie lo vea. Tal vez quien está escuchando esta historia ahora mismo conoce esa sensación, la de hacer todo lo correcto y aún así sentirse invisible. Si este relato te está resultando cercano, quizá no sea casualidad. A veces, compartir desde dónde se escucha o por qué algo duele ayuda a que la carga pese un poco menos. Esa noche, Sofía se secó la cara con la manga, se levantó despacio y volvió al cuarto de Elizabeth, porque, incluso rota, sabía que alguien dependía de ella. Y aunque todavía no lo sabía, ese mismo gesto silencioso estaba moldeando a la mujer que sería después. Las primeras fisuras en la historia de Michael no llegaron como una revelación clara, sino como pequeños detalles fuera de lugar. Un correo reenviado por error con un horario que no coincidía con el uso que él decía estar. Una foto borrosa en una red social de un colega del trabajo, donde aparecía una piscina demasiado azul para ser corporativa. Comentarios vagos que se repetían palabra por palabra, como si fueran ensayados. Sofía no buscaba nada. Era el propio cansancio el que le había afinado la percepción. Empezó a notar que cada vez que hacía una pregunta concreta, Michael respondía con generalidades o cambiaba de tema con una rapidez incómoda. Cuando ella mencionaba gastos médicos, él suspiraba y prometía resolver apenas cerrara un acuerdo. Todo parecía siempre a punto de mejorar, pero nunca mejoraba. Sofía se sorprendió a sí misma revisando extractos bancarios con más atención, calculando fechas, cruzando valores. No lo hacía por desconfianza abierta, sino por necesidad de control. Algo ya no encajaba, y aunque todavía no podía nombrarlo, su cuerpo reaccionaba con una tensión constante, como si estuviera esperando un golpe que no sabía de dónde vendría. Elizabeth percibió el cambio antes de que Sofía lo verbalizara. En una tarde silenciosa, mientras el sol entraba abajo por la ventana del cuarto, le preguntó si Michael estaba llamando seguido. Sofía respondió con una media sonrisa, esa que se usa para no preocupar a nadie. Elizabeth asintió despacio, como si confirmara algo que ya sabía. Dijo, con dificultad, que algunas personas no soportan permanecer cuando el escenario deja de ser cómodo. No habló con amargura, sino con una serenidad dura, casi dolorosa de escuchar. Luego le pidió algo inesperado, que, pase lo que pase, Sofía no dudara de su propia percepción. Cuando algo no encaja, no es imaginación, murmuró. Esa frase se quedó suspendida en el aire del cuarto durante días. Sofía empezó a entender que Elizabeth no solo estaba despidiéndose de la vida, sino también preparando el terreno para una verdad que aún no había sido dicha, y en ese silencio compartido, la confianza entre ambas se volvió absoluta, como si el tiempo que les quedaba juntas tuviera una urgencia distinta. La verdad empezó a revelarse de la forma más banal posible, como suelen hacerlo las cosas que cambian una vida entera. No fue una confesión ni una discusión, fue una notificación automática en el teléfono de Sofía, un aviso de gasto rechazado por límite insuficiente. El comercio aparecía con un nombre que no reconocía y una ciudad que no coincidía con ningún país del que Michael hablaba.
Movida más por agotamiento que por curiosidad, Sofía buscó el nombre en Internet. Lo que apareció fue un hotel de lujo en Miami, de esos con fotos brillantes, balcones frente al mar y comentarios hablando de fiestas interminables. Al principio pensó que debía ser un error, pero la fecha coincidía con una semana en la que Michael había dicho estar encerrado en reuniones. El corazón de Sofía empezó a latir de una forma extraña, lenta y fuerte al mismo tiempo. Siguió buscando, casi sin respirar, y cada nuevo detalle confirmaba algo que su mente aún resistía a aceptar. No era un viaje aislado, no era un malentendido, era un patrón, y en ese instante algo se quebró de forma irreversible dentro de ella. Sofía no gritó, no llamó a nadie, no rompió nada. Se sentó en la cama con el teléfono en la mano y dejó que la información se acomodara como una verdad pesada. Michael no estaba trabajando en el extranjero. Nunca lo había estado. Vivía una vida de excesos en Miami con otra mujer, pagando restaurantes, viajes y lujos con el mismo dinero que decía no alcanzar para medicamentos. La traición no fue solo amorosa, fue moral, profunda, casi cruel en su precisión. Mientras su madre agonizaba y su esposa se desgastaba hasta el límite, él había elegido desaparecer sin asumir consecuencias. Sofía sintió náuseas, no por celos, sino por la dimensión del engaño. Recordó cada noche sin dormir, cada excusa al trabajo, cada objeto vendido. Todo adquirió un nuevo significado, dolorosamente claro, y aún así, en medio del impacto, no se derrumbó. Algo inesperado comenzó a tomar forma, una calma peligrosa, lúcida. Sofía entendió que llorar vendría después. Primero, necesitaba pensar, porque ya no era solo una mujer traicionada, era alguien a quien habían usado, y eso, silenciosamente, estaba despertando otra versión de ella. La verdad empezó a revelarse de la forma más banal posible, como suelen hacerlo las cosas que cambian una vida entera. No fue una confesión ni una discusión, fue una notificación automática en el teléfono de Sofía, un aviso de gasto rechazado por límite insuficiente. El comercio aparecía con un nombre que no reconocía y una ciudad que no coincidía con ningún país del que Michael hablaba. Movida más por agotamiento que por curiosidad, Sofía buscó el nombre en Internet. Lo que apareció fue un hotel de lujo en Miami, de esos con fotos brillantes, balcones frente al mar y comentarios hablando de fiestas interminables. Al principio, pensó que debía ser un error, pero la fecha coincidía con una semana en la que Michael había dicho estar encerrado en reuniones. El corazón de Sofía empezó a latir de una forma extraña, lenta y fuerte al mismo tiempo. Siguió buscando, casi sin respirar, y cada nuevo detalle confirmaba algo que su mente aún resistía a aceptar. No era un viaje aislado, no era un malentendido, era un patrón, y en ese instante algo se quebró de forma irreversible dentro de ella. Sofía no gritó, no llamó a nadie, no rompió nada. Se sentó en la cama con el teléfono en la mano y dejó que la información se acomodara como una verdad pesada. Michael no estaba trabajando en el extranjero. Nunca lo había estado. Vivía una vida de excesos en Miami con otra mujer, pagando restaurantes, viajes y lujos con el mismo dinero que decía no alcanzar para medicamentos. La traición no fue solo amorosa, fue moral, profunda, casi cruel en su precisión. Mientras su madre agonizaba y su esposa se desgastaba hasta el límite, él había elegido desaparecer sin asumir consecuencias. Sofía sintió náuseas, no por celos, sino por la dimensión del engaño
Recordó cada noche sin dormir, cada excusa al trabajo, cada objeto vendido. Todo adquirió un nuevo significado, dolorosamente claro, y aún así, en medio del impacto, no se derrumbó. Algo inesperado comenzó a tomar forma, una calma peligrosa, lúcida. Sofía entendió que llorar vendría después. Primero, necesitaba pensar, porque ya no era solo una mujer traicionada, era alguien a quien habían usado, y eso, silenciosamente, estaba despertando otra versión de ella. De vuelta en casa, Sofía no permitió que la revelación se transformara en impulso. Guardó los documentos, leyó cada carta con paciencia y dejó que el dolor se asentara antes de tomar cualquier decisión. Entendió que Elizabeth no le había legado solo una verdad, sino tiempo, el tiempo de pensar con frialdad mientras Michael seguía creyendo que controlaba el tablero. Sofía cambió su manera de comunicarse con él, dosificando respuestas, fingiendo normalidad, mencionando de forma vaga la existencia de asuntos pendientes que la madre había dejado. No habló de cifras, no dio detalles, solo dejó semillas. Michael mordió el anzuelo rápido, volvió a llamar con más frecuencia, mostró un interés súbito por el duelo, por la casa, por el futuro. Sofía observaba desde la distancia, anotando contradicciones, registrando promesas. Por primera vez no se sentía acorralada. Había aprendido a la fuerza que sobrevivir también podía ser una forma de estrategia. Y esa calma nueva, fría, deliberada, era la prueba de que ya no estaba jugando el papel que él le había asignado. La confirmación final de la traición no la dejó paralizada, la volvió meticulosa. Mientras Michael hablaba de regresar para arreglarlo todo, Sofía reunía pruebas, organizaba fechas, entendía el alcance real del daño. Pensó en cuántas personas escuchan historias así y sienten un nudo en el estómago porque reconocen señales que alguna vez ignoraron. Si esta parte del relato te está resonando, quizás sea porque ya viste de cerca cómo la mentira se disfraza de sacrificio. A veces, compartir una historia como esta o enviarla a alguien que necesita escucharla puede ser un acto silencioso de cuidado. Sofía no buscaba venganza, buscaba equilibrio. Sabía que Michael regresaría no por amor ni culpa, sino por codicia. Y cuando finalmente puso un pie de nuevo en esa casa, creyendo que venía a reclamar lo que era suyo, no entendió de inmediato que el juego ya había cambiado y que, por primera vez, ella estaba varios pasos adelante. El regreso de Michael no tuvo nada de emotivo. Llegó con una maleta cara, bronceado artificial y un discurso ensayado sobre errores, estrés y malas decisiones. Habló de confusión, de un tiempo difícil, de cuánto había pensado en Sofía mientras estaba lejos. Ella lo escuchó sentada, con las manos apoyadas sobre sí, las piernas sin interrumpir. No había rabia visible en su rostro, solo atención. Cuando él mencionó la herencia de Elizabeth, lo hizo con una cautela mal disimulada, como quien tantea el terreno antes de avanzar. Sofía respondió con frases ambiguas, dejando entender que había asuntos legales en marcha y decisiones que aún no estaban cerradas. Fue suficiente para activar en Michael la urgencia que siempre lo había definido. En los días siguientes, insistió en resolver todo rápido. Habló de abogados, de acuerdos justos, de empezar de nuevo. Sofía aceptó iniciar un proceso de divorcio bajo términos que parecían equilibrados, pero que, en realidad, desplazaban hacia él responsabilidades financieras que nunca había querido asumir.
Michael firmó sin leer con atención, convencido de que al final saldría ganando. No vio la trampa porque siempre había creído que ella era incapaz de tender una. Durante semanas, Sofía sostuvo la fachada con una precisión agotadora. Permitió que Michael creyera que todavía tenía margen, que aún podía negociar, que el dinero aparecería en algún momento. Mientras tanto, los documentos de Elizabeth seguían protegidos, lejos de su alcance. El acuerdo de divorcio avanzó y con él las deudas que Michael aceptó pensando que eran temporales. Fue entonces cuando él empezó a impacientarse. Las llamadas se volvieron agresivas, las visitas incómodas, los reproches constantes. Sofía observaba sin reaccionar, sabiendo que la calma suele desesperar más que el enfrentamiento. Michael comenzó a cometer errores, contradicciones frente a abogados, movimientos financieros torpes, amenazas dichas en el momento equivocado. Lo que él no sabía era que su propia amante, cansada de promesas incumplidas y temiendo verse implicada en algo mayor, había empezado a hablar. Y cada palabra que salía de su boca acercaba un poco más el derrumbe que Michael había estado construyendo desde hacía años. La información empezó a llegar en fragmentos, como si la verdad también necesitara cuidado para no romperse. La amante de Michael contactó a Sofía primero con un mensaje breve, casi anónimo, pidiendo hablar sin abogados. Tenía miedo, se notaba en cada palabra. Temía quedar atrapada en un entramado que ya no entendía del todo. Transferencias cruzadas, documentos alterados, identidades maquilladas para mover dinero. Sofía escuchó sin interrumpir, grabó llamadas, guardó comprobantes, cruzó fechas con los papeles que Elizabeth había dejado. Todo encajaba con una precisión inquietante. La vida de lujo no había sido un capricho aislado, era la superficie de algo mucho más profundo. Cuando Michael se dio cuenta de que el control se le estaba escapando, reaccionó como siempre había hecho, atacando. Llamó a viejos contactos, buscó abogados dispuestos a intimidar, amenazó con destruir la reputación de Sofía en el trabajo y en el entorno social. Pero ya era tarde. Cada intento de presión dejaba rastro. Cada mensaje furioso sumaba peso a un expediente que crecía sin hacer ruido. La confrontación final no ocurrió en un tribunal, sino en la casa que alguna vez habían compartido. Michael llegó sin avisar, exaltado, convencido de que todavía podía doblegarla. Al verse acorralado por pruebas que no supo refutar, cruzó una línea que ni siquiera Sofía había previsto. La agarró del brazo con violencia, intentando silenciarla. Fue un gesto breve, torpe y definitivo. Los vecinos escucharon, la policía llegó, y por primera vez la narrativa dejó de estar en sus manos. La denuncia formal destapó todo lo demás: fraudes, falsificaciones, lavado de dinero. Michael fue detenido con una expresión de incredulidad infantil, como si no entendiera en qué momento el juego había cambiado. Sofía lo observó desde la distancia, sin satisfacción, sin lágrimas, solo con una certeza tranquila: había sobrevivido a algo que pudo haberla destruido. Y esa calma, por primera vez en mucho tiempo, no dependía de nadie más. El proceso judicial fue largo, técnico y desgastante, pero ya no tenía el peso emocional que antes tenía destruido a Sofía. Ella asistía a audiencias con una serenidad que sorprendía incluso a sus abogados, como si todo aquel caos ya hubiera sido vivido por dentro meses atrás. Michael intentó negociar, minimizar, culpar a terceros,
pero las pruebas eran sólidas y las contradicciones imposibles de ocultar. La adopción ilegalmente manipulada, las cuentas en paraísos fiscales, los documentos falsificados y el abandono deliberado de su madre enferma formaban un cuadro claro de quién era realmente. La sentencia llegó sin dramatismo, condena por múltiples delitos financieros y agresión. Sofía escuchó el fallo con los hombros relajados, sin euforia. No sintió alivio inmediato, solo el cierre de una puerta que había permanecido entreabierta demasiado tiempo. Al salir del tribunal, respiró hondo por primera vez en años, consciente de que ya no tendría que mirar por encima del hombro ni justificar silencios que no le pertenecían. Con el tiempo, la herencia de Elizabeth dejó de ser solo un conjunto de documentos y cifras. Sofía decidió honrarla de una forma concreta y personal. Usó parte del dinero para saldar deudas, recuperar estabilidad y, finalmente, renunciar a un trabajo que había sostenido por necesidad, no por deseo. Con el resto, abrió un pequeño negocio que llevaba el nombre de Elizabeth, un espacio pensado para cuidar, acompañar y dar dignidad a quienes atraviesan procesos de enfermedad y soledad. No era caridad, era respeto. Sofía se sorprendió a sí misma sonriendo mientras acomodaba el local, eligiendo colores, atendiendo a personas que llegaban cargadas de miedo, igual que ella había estado. Cada decisión era una afirmación silenciosa de que su historia no había terminado en la traición ni en la pérdida, sino en una reconstrucción consciente. Por primera vez, su vida ya no giraba alrededor de sostener a otros a costa de sí misma. El duelo por Elizabeth llegó tarde, cuando ya no había urgencias que resolver ni peligros inmediatos que vigilar. Sofía empezó a sentir la ausencia en los detalles más simples: una taza de té que preparaba por costumbre, el impulso de entrar al cuarto de visitas al amanecer, el silencio limpio de una casa que ya no estaba en pausa. Lloró sin culpa, sin prisa, entendiendo que algunas pérdidas solo pueden ser sentidas cuando el cuerpo deja de estar en modo supervivencia. Pensó mucho en la confianza que Elizabeth había depositado en ella, en cómo una mujer que no era su sangre la había visto con más claridad que quien prometió amarla. Ese reconocimiento tardío fue al mismo tiempo doloroso y sanador. Sofía comprendió que había sido elegida no por sacrificio, sino por carácter, y esa idea empezó a ocupar un lugar nuevo dentro de ella, el de alguien que no solo resiste, sino que merece ser cuidada también. Con el paso de los meses, Sofía dejó de definirse por lo que había soportado. Empezó a reconstruir rutinas propias, a decir no sin justificarse, a reconocer límites sin culpa. El negocio creció despacio, sostenido por recomendaciones y por una ética que se sentía genuina. Personas que nunca la habían conocido antes la veían como una referencia tranquila, alguien que transmitía seguridad sin imponerse. Sofía entendió que su fortaleza no había nacido del conflicto, sino de la constancia silenciosa con la que atravesó cada etapa. Michael pasó a ser un recuerdo distante, una historia que ya no dolía al contar. La traición, la explotación y el abandono habían dejado marcas, sí, pero no habían definido su final. Por primera vez, Sofía podía mirarse sin reproches y reconocer algo simple y poderoso. Había salido entera de algo que intentó quebrarla. Hubo un día específico en el que Sofía entendió que la historia había terminado de verdad. No fue una fecha judicial ni una noticia externa, sino una mañana común,
al abrir el local y encender las luces, cuando notó que ya no sentía miedo. No revisó el teléfono esperando mensajes hostiles, no repasó escenarios en su cabeza. Estaba simplemente presente. Recordó a la mujer que había sido al comienzo, organizada, silenciosa, siempre dispuesta a cargar con más de lo que le correspondía. Esa versión no había desaparecido, pero ahora estaba acompañada por algo nuevo: criterio. Sofía ya no confundía amor con sacrificio ni compromiso con abandono propio. Entendió que muchas veces la violencia no empieza con gritos, sino con ausencias justificadas y responsabilidades, empujadas con cuidado hacia quien siempre dice que sí. Reconocer eso no la volvió amarga, la volvió libre. Sofía cerró ese capítulo sin necesidad de perdonar ni de odiar, simplemente dejó de cargarlo. La herencia de Elizabeth no fue solo material. Fue una forma de ver el mundo con los ojos abiertos, de confiar en la propia percepción incluso cuando todo invita a dudar. Hoy, su vida no es perfecta ni pretende serlo, pero es suya, construida con decisiones conscientes, con límites claros y con una dignidad que no negocia. Si algo quedó de todo lo vivido, fue la certeza de que sobrevivir no siempre es resistir hasta el final, sino saber cuándo dejar de sostener lo que nunca debió ser propio. Sofía siguió adelante sin ruidos, sin discursos grandilocuentes, con la serenidad de quien atravesó el peor momento de su vida y salió de él sin perder la humanidad. Y ese, al final, fue su mayor triunfo.